videos chicos, ¿ya? Hoy día, jueves 21, empezamos con la tercera habilidad. Y la tercera habilidad se llama elaborar una interpretación. Esta habilidad tiene que ver con aquello que no está escrito, con aquello que ustedes traen en estos 12, 15, 16 años, 17 años que tienen ustedes. Todo lo que ustedes han vivido se pone aquí al servicio de esta habilidad, porque ustedes tienen que relacionar lo que ustedes leen, lo que no se ve, con lo que ustedes conocen, Si les parece creíble, si tienen una opinión positiva, negativa, etcétera, ¿ya? Y esto tiene que ver con algo principal que les voy a mostrar un video que no me deja compartirlo al tiro, pero esperemos un poquitito, ¿ya? Porque no tengo el video, tengo solamente el Power. Espérense un poco, voy a compartirlo, voy a buscar. Aquí está. Aquí lo tengo, espérense. Información implícita y explícita. Veamos primero las definiciones. Lo implícito es lo que está incluido en otra cosa sin que ésta lo exprese. Lo explícito es aquello que expresa clara y determinadamente una cosa. Vamos a ver qué significa esto. La información explícita no requiere interpretación y está en el texto mismo. Es decir, el receptor no tiene que interpretar lo que lee. Al contrario, en la información implícita, el receptor sí debe interpretar lo que lee. Con esto, el significado literal de las palabras es distinto a su sentido. De esto se deduce que los enunciados tienen dos niveles de información. Veamos el ejemplo. Los días eran cortos y oscuros. Hacía frío y llovía seguido. Esa es la información explícita. La información implícita es que era invierno. Como podemos ver, la información implícita está contenida en la información explícita. Las preguntas de información explícita solo exigen escuchar o leer lo dicho o escrito. No requieren interpretación. Se responden copiando la información del texto. Para responder las preguntas de información implícita no basta leer el texto mismo. Se requiere hacer una interpretación o deducción. Se responde sin diferencias sobre lo que está dicho en el texto. Para hacer inferencia, quien responde debe utilizar su conocimiento del mundo o de la vida real. Veamos de nuevo el ejemplo. Las preguntas de información explícita que se le pueden hacer a este ejemplo son: ¿cómo era la temperatura del día? ¿Fue largo o corto? ¿Cómo eran las condiciones climáticas? En cambio, la pregunta de información implícita es: ¿de qué estación del año se trata? Para responder esto, tenemos que considerar que se habla de la oscuridad, del frío o la lluvia, y sumar el conocimiento del mundo que tenemos, es decir, que el invierno es frío, oscuro y lluvioso en el mundo real. A partir de la suma de estos dos factores, se infiere o se deduce que era invierno. Ya. ¿Vieron el video, chiquillos? ¿Lo escucharon? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre explícito e implícito? Uno expresa algo más profundo que el otro, ya que la lectura se tiene que hacer más profunda para analizar algo más... Ahí se me olvidó la palabra. Bueno, algo que no está tal vez dicho. Pero ¿cuál es cuál, Nicole? ¿Cuál es cuál? Ya, Natalie. Ya, ahí lo voy a recordar, lo voy a poner aquí. Ahí lo voy a poner. Explícito creo que era lo que estaba por fuera. ¿Ya? E implícito es lo que está más por dentro, que hay que leer más profundamente y analizar más. A partir de estos dos elementos que se responden las preguntas implícitas. Ya, claro, de esos dos elementos se responde, claro, de los elementos explícitos, uno responde lo implícito, porque lo explícito se ve, ¿ya? Todo lo ex es todo lo que es un prefijo griego que significa fuera, por eso expresidente, exnovio, ¿ya? Todas las palabras que empiezan por ex quiere decir que está afuera y se ve, usted lo encuentra, como lo hicimos en la habilidad anterior, el de obtener información. En cambio, en esta no se ve. Y usted con los elementos que están a la vista, que están los que se ven, y lo que sabe usted,
puede deducir, concluir, inferir cierta información que no está dicha. Ay, disculpen un poquito, ¿ves? Voy a buscar un vaso de agua. Ya, disculpen, es que se me acababa el agua. Entonces, miren, en las... está quedando un poquito de tiempo. En la información explícita, usted no tiene nada mucho que hacer, no hay que deducir, usted la mira y la ve. En la implícita, tiene que buscar, como ahí decía, te daban las características del invierno, que estaba frío, los días eran oscuros, etcétera. Estaba frío y los días eran oscuros, y usted, por su conocimiento de mundo, por lo que has vivido, sabes que esas características corresponden al invierno. Entonces, ¿en qué estación está? Te puedo preguntar sin que lo diga el texto, y usted puede deducir que esa estación es en invierno. De eso se trata esta habilidad. Y aquí, miren, vamos a empezar con el Power. ¿En el Power, chiquillo? Sí, profe. Ya, miren, ahí como dice esta... Ay, no le cambié aquí. Esta es una habilidad, no es una estrategia, ¿ya? Es una habilidad, que es la tercera habilidad. Acuérdense que dijimos que son 5 habilidades de comprensión lectora. En esta tercera habilidad, ustedes tienen que elaborar una interpretación. Es lo mismo que decir inferencia. Y miren, acá les puse una imagen que está a la mitad de la imagen, pero con lo que conocen ustedes y que lo que saben del mundo. ¿Qué hay en esta imagen? ¿Qué hay, chiquillos? ¿Qué hay en esa imagen? Unos pájaros. Muy bien, unos pájaros. Y ahí no está la imagen completa. Está solamente la parte inferior de los pájaros, pero como nosotros conocemos cómo son los pájaros, con eso, solamente con esa pista que nos dan ahí, podemos deducir que si se mostrara toda la imagen, sabríamos que son pájaros. ¿Ya? ¿Qué significa elaborar una interpretación? Este proceso requiere que el lector amplíe sus primeras impresiones del texto para alcanzar una comprensión más específica o completa de aquello que ha leído. Eso, como me decía la Nicole, ¿se fijan? Como me decía, aquí tiene que ser mucho más profundo, y aquí no podemos hacer una lectura tan rápida para poder deducir. A veces la gente que ya es de lectura mucho más experta, tal vez deduce más rápido, pero en general, para inferir, concluir, deducir, inferir, tenemos que hacer una lectura mucho más lenta para poder ir relacionando elementos y decir, ah, esto quiere decir esto. Y al final, mire, aquí van a ver después la otra estrategia. A menudo el lector deberá inferir relaciones o categorías a partir de la información escrita. Ahí puede el texto no decirte que está haciendo una comparación, el texto no te lo va a decir, pero en biología te puede decir, en un párrafo te puede estar dando las características de la célula animal, y en otro párrafo te puede dar las características de la célula vegetal, y ustedes te pueden hacer una pregunta de inferencia y te pueden decir cuáles son las características comunes que tienen los dos tipos de células. Y hoy, ahí ustedes tienen que hacer un proceso más complejo, porque tienen que relacionar ideas, tanto como en el primero como en el segundo párrafo. ¿Ya? ¿Y cuáles son las estrategias, chiquillos? Estas sí que son estrategias que vamos a ver en esta habilidad. La primera tuvo 4. ¿Se acuerdan? Que era el tema. ¿Hay qué más se acuerda? El tema, subtema y subtema. La segunda, ¿cuál fue, chiquillo?
¿Cuál segunda, era la segunda habilidad de la comprensión global? La segunda estrategia. ¿Qué otra guía hicimos? La primera fue la del tema. La segunda, ¿cuál fue? No importa que me las digan desordenadas. La segunda, la tercera o la cuarta. ¿Cuáles fueron? A ver, chiquillos, ¿cuáles fueron las habilidades que vimos en la primera, cuáles son las estrategias que vimos en la primera habilidad? Porque esto lo tenemos que ir usando, ¿ya? Usando cada vez que leemos. Lógicamente hoy día no estamos... Yo Ya, leer el título de lo que sale ¿ya? es leer el título Ya, en el o ver cuánto párrafo tiene. exacto, ver cuántos Ordenar párrafos, secuencia. la secuencia, muy bien, secuencia, muy bien, Daniel. Lo que me dice la INAR muy bien, porque usted viendo el título reconoce al tiro el tema y después del tema, en los párrafos, ¿qué hay? Ustedes le ponen número a los párrafos y en los párrafos, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué hacíamos, chiquillos, cuando después leíamos por párrafo? Subrayar las palabras importantes. Exacto, subrayar las palabras importantes, y a eso le llamábamos, y todas las palabras o todas las ideas tienen la misma importancia, chiquillo, todas son igual, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ideas hay? Ideas principales. Sí, ideas principales, después, Ideas secundarias, ya, ¿no? y Detalles. detalles. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Me dijo la secuencia y nos falta una sola, que ustedes también se supone aprendieron, que yo dije que les sirve muchas veces para estudiar, porque a veces te dan 3 hojas para estudiar y a veces uno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Resumir. El resumir. ¿Se dan cuenta? El resumir. Entonces, estos chiquillos son habilidades y que están aprendiendo para que ustedes la usen en la lectura. Nosotros la hemos dividido en estrategias más específicas para que vayamos poquito a poco y paso a paso haciendo una lectura mucho más que sea que tenga importancia, pues, ¿no es cierto? Que podamos comprender. La idea es que ustedes comprendan, y comprendan, como lo he dicho otras veces, cualquier cosa, cualquier tema que ustedes estén leyendo, lo puedan entender. Y ahí determinaron en la comprensión global el tema, la idea principal, secundaria, el hacer el resumen, el hacer la secuencia, y después buscamos otra habilidad cuando nos preguntaban por información explícita. Y eso lo hicimos en forma directa e indirecta. La directa cuando era un texto completo escrito con párrafos, y la indirecta cuando habían gráficos, infografía, ese tipo. Y esas, chiquillos, ojalá las puedan asimilar, hacerlas propias. Yo les puse ahí en Classroom, ya tiene tanta cosa, pero les puse una hojita donde están las 5 estrategias y con todas las habilidades y con los tipos de preguntas, ¿ya? Con los tipos de preguntas. Entonces eso vayan apropiándose de esa forma de lectura para que se vayan a acordar. Así como se acordó la ISNAR de ver que en el título estaba el tema, que después en los párrafos subrayaban las ideas principales, secundarias. Eso ojalá que se les quede, ¿ya? Que se les quede. Eso es lo importante, porque al final de semestre tendríamos que hacer un cuestionario, una prueba, algo que tenga que usted utilizarlas todas. Y eso tiene que ir. Yo no les voy a poner la guía porque yo les presento hoy día la guía con la explicación. En ese momento van a tener que usted usar las estrategias para que puedan sacar la respuesta. Ya, y esta habilidad, chiquillos, la de interpretar, tiene 5 estrategias. En la más larga, ¿ya? En la más larga de todas las habilidades, porque tenemos que es la que vamos a ver hoy día, que es la de inferir de forma local o global, ¿ya? Inferir en forma
en un párrafo o inferir en el texto completo. Eso significa, esa es la diferencia. Después vamos a ver la estrategia de inferir significado en un contexto. En los textos muchas veces aparecen palabras que nosotros no conocemos, lo que a veces aparecen ahí un vocabulario que está al lado del texto, un léxico al lado del texto, pero otras veces también tenemos que no aparece eso, y otras veces, aparte de esas palabras, también hay otras palabras que no conocemos. Y aquí yo les voy a enseñar la forma de reconocer o de dar con un significado que no conocemos con marcas textuales que están dentro del mismo texto. Después, otra habilidad es